sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. En las últimas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado una postura firme y contundente respecto a los recientes decretos emitidos por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por temas sensibles como la migración, la soberanía nacional y la relación bilateral entre ambos países. Claudia Sheinbaum destacó principios fundamentales que guían las decisiones de su gobierno. En primer lugar, dejó claro que la defensa de la soberanía y la independencia de México son pilares fundamentales que no se negocian. Estos valores no solo definen su mandato, sino que también constituyen una obligación constitucional que asumió al tomar protesta como la presidenta de la República. En este sentido, el compromiso de salvaguardar los derechos de las y los mexicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, permanece como una prioridad indiscutible. Uno de los temas más relevantes tratados por Claudia Sheinbaum fue la reciente restauración de medidas emitidas previamente por Donald Trump en 2019, como la declaración de emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos. Este decreto, que en esencia busca reforzar el control fronterizo, no es novedoso, pues ya había sido implementado durante el primer mandato de Trump. La presidenta subrayó que esta acción no representa un cambio significativo, ya que cuando fue aplicado anteriormente se establecieron acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la restauración de estas políticas, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en la necesidad de analizar cada medida desde una perspectiva objetiva y jurídica, y no desde el ruido mediático o el discurso político. Según explicó, el gobierno mexicano actúa en estricto apego a su constitución y a las leyes nacionales, lo que incluye un enfoque humanitario hacia las personas migrantes. Por otro lado, la mandataria abordó el tema del programa Quédate en México, conocido formalmente como Protocolo de Protección a Migrantes. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo
el decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en la intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Esta política que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México mientras se resuelven sus casos también fue reinstaurada por Donald Trump. Sheinbaum explicó que aunque esta medida es una decisión unilateral del gobierno estadounidense, México mantiene su propio enfoque basado en el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. En este sentido, reiteró que su administración continuará brindando apoyo humanitario a las personas que lo necesiten, especialmente en situaciones críticas como las bajas temperaturas que afectan a quienes esperan en la frontera. En relación con otro de los decretos emitidos por Donald Trump, que propone llamar Golfo de América a una región de la plataforma continental que corresponde al territorio de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum destacó que para México y el mundo entero, esta área sigue siendo el Golfo de México. Este tipo de medidas, aunque simbólicas en su dominación, fueron presentadas como un recordatorio de la importancia de proteger la identidad territorial y los derechos soberanos de cada nación. Un tema que generó especial atención fue la intención de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, por lo que Claudia Sheinbaum explicó que esta medida, aunque dirigida exclusivamente al territorio estadounidense, plantea retos importantes para la relación bilateral. La presidenta dejó claro que aunque México está abierto al diálogo y la cooperación en materia de seguridad, esto no puede implicar una subordinación ni una violación a la soberanía nacional, por lo que recordó que el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas no es un problema exclusivo de México, sino que también involucra redes criminales dentro de los Estados Unidos. Subrayó que las estrategias de cooperación deben ser equilibradas y respetuosas, buscando soluciones integrales que incluyen el combate a estas organizaciones en ambos lados de la frontera. Claudia Sheinbaum también hizo un llamado a mantener canales abiertos de comunicación con las agencias estadounidenses, con el fin de establecer protocolos claros y efectivos para enfrentar los retos comunes. Sin embargo, reiteró que cualquier acuerdo debe basarse en el respeto mutuo, sin ceder en los principios de autonomía que rigen a México como una nación independiente. Finalmente, la presidenta reiteró su compromiso con las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, a quienes aseguró que su gobierno continuará apoyando de manera incondicional. Asimismo, reafirmó su convicción de actuar siempre con responsabilidad, prudencia y determinación, defendiendo los intereses de México en todos los escenarios internacionales. Este mensaje de Claudia Sheinbaum no solo subraya su postura frente a los decretos de Donald Trump, sino que también envía un mensaje claro. México es un país soberano comprometido con el bienestar de su gente y dispuesto a cooperar con otras naciones, pero siempre desde el respeto mutuo y la defensa de su independencia. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber
un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018.